dominical, ¿cierto? Seguramente todos nosotros tenemos un gran aprecio por las historias bíblicas, ¿cierto? Pongan ahí en el chat cuáles son las historias bíblicas que ustedes más, que a ustedes más les gusta, las favoritas. Pongan ahí su historia bíblica favorita. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la historia bíblica principal? Ahí tenemos David, seguramente la mayoría va a poner, ¿cierto? David, ahí tenemos Saqueo, la de José, Daniel, perfecto. Mira, muchos a Daniel, ¿cierto? Bartimeo también hay varios, Moisés, Jeremías, ok. Ahí las más famosas, ¿no? Perfecto, son muchas. O sea, hay muchas historias fantásticas, hermosas, que encontramos en las escrituras, la historia de Ruth, ¿cierto? Am, Pongan ahí en el chat ahora cuál fue la última historia bíblica que usted, como los que son profesores de niños o adolescentes, que ustedes ha contado o ha enseñado en su escuela bíblica. La última, la semana pasada. Escriban ahí cuál fue la historia que ustedes contaron para sus niños ahí. Pongan ahí en el chat, quiero saber ahí la opinión de ustedes, ¿cierto? Muchos han contado la historia del hijo pródigo, la historia de David, Daniel, ¿cierto? Perfecto. Muchas historias sobre ahí el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos. Excelente. El Señor de la Viña, mira qué interesante, ¿ah? La historia de Saqueo. Muchas historias. Hay muchas historias en la Biblia, ¿no es verdad? Y lo más interesante es que a todos nosotros nos encanta historias. De hecho, Dios decidió entregar su palabra en un formato narrativo. Gran parte de las escrituras está entregada a nosotros en un formato narrativo y debemos entender estas historias y saber compartir esas historias con sabiduría. No basta con contar de cualquier forma. Es importante saber qué estamos haciendo con la historia y más importante aún es saber qué es lo que Dios está haciendo con esos relatos. ¿Qué es lo que Dios está contando ahí? ¿Cierto? Mira lo que dice el autor de Hebreos. Dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es así de poderosa? A veces contamos las historias como si fueran historias, ¿cierto? Como fábulas, cuentos, pero debemos nosotros recordar que las historias son historias poderosísimas, de gran impacto al corazón del ser humano, ¿no es verdad? Así que vamos a meditar hoy día sobre dos puntos principales. Primero, cómo preparar y contar las historias bíblicas, de manera a ser intencional en ayudar a los niños a que crezcan como discípulos. Y en segundo lugar, vamos a echar una mirada sobre las tres áreas del contenido bíblico que los niños necesitan. Sabemos que toda la Biblia es necesaria, pero vamos a ver aquí tres abordajes a la Biblia que podemos entregar a los niños de manera a ser intencionales ahí en su formación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primeramente ese segundo punto, las tres áreas del contenido bíblico que los niños necesitan. Si ustedes son cuestionados hoy día por un papá o por el líder de su iglesia sobre qué tipo de contenido de la Biblia los niños de su iglesia necesitan. ¿Qué tipo de contenido necesitan ellos? ¿Qué creen ustedes? En la Biblia hay muchos contenidos, hay escritos poéticos, proféticos, apocalíptico, hay muchas historias, obviamente, pero también hay libros de sabiduría, hay libros con un contenido de leyes, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han enseñado, por ejemplo, a los niños sobre Levítico? O,
¿O cuántos de ustedes han tomado como tema de hoy la genealogía de Jesús? ¿Ah? Muchas veces ah, esas partes nosotros saltamos. Ah, ¿Cuántos de ustedes han contado? Pongan ahí en el chat si alguien en algún momento, como maestro de niños, les tocó contar la historia del levita y la concubina que está ahí al final del libro de Jueces. Pongan ahí si hubo algún valiente que se atrevió a contar la historia de levita y la concubina. Si usted no conoce esa historia, tiene que conocerla. ¿Ah? Es eh, una joyita. Algún hermano o hermana se animó, ni a los adultos, ¿cierto? Pero hermanos, es Biblia, ¿no? Es Biblia. No decimos que toda palabra de Dios, como dijo Pablo a Timoteo, toda palabra de Dios es inspirada, es útil. Entonces, ¿qué? Tenemos que ver qué es lo que estamos entregando. Pero pensemos por un instante acá a los niños. Ya es el caso del levita con la concubina, quizás fue así como eh, un ejemplo exagerado. No les quiero decir hoy día que cuenten esa historia a los niños, ¿ya? Pero a lo que voy es tres, eh, tres tópicos, tres tipos de contenido que debemos entregar a los niños, ¿cierto? Primero, lo que debemos construir junto a los niños es el conocimiento bíblico, es decir, el conocimiento de la Biblia como un todo. Los niños necesitan crecer en la comprensión de las historias y la enseñanza de las escrituras. En otras palabras, los niños necesitan entender que la Biblia comienza en Génesis y termina en el Apocalipsis, que la Biblia cuenta la historia de la creación, de la caída, de la redención, que pasa por todo el Antiguo Testamento. Los niños deben aprender que cuando ellos escuchen la palabra pacto, no es una palabra de otro planeta, sino que una palabra que está dentro de la historia de la humanidad, de la historia de la redención, de la historia nuestra. Que el pacto de Dios con nosotros, que fue hecho que desde la caída, que viene desarrollándose, consumando sobre todo en el pueblo de Israel y en la persona de Jesucristo como aquel que por medio de su sangre estableció el pacto con Dios, con el Padre, para unir a la humanidad caída hacia el Dios Salvador. Entonces, tenemos que enseñar a los niños el conocimiento bíblico esencial. Tenemos que enseñar a los niños que en la Biblia eh, hay muchos cánticos, himnos y oraciones en los salmos, que en la Biblia hay muchos textos de sabiduría y de instrucción, como en Proverbios, que en la Biblia nosotros tenemos cuatro evangelios, no uno, ni dos, ni tres, sino cuatro evangelios, que tenemos ahí las 13 cartas de Pablo, que tenemos el libro de Hechos de los Apóstoles. Ellos tienen que conocer esa gran historia de Dios. Ese conocimiento bíblico es muy importante. He visto que, no sé cómo es en la iglesia de ustedes me pueden decir ahí en el chat, hay muchas iglesias hoy día donde los niños ya no llegan a la iglesia con la Biblia, ni los padres. Supuestamente tienen la Biblia en sus dispositivos y llegan a la Biblia y llegan a la iglesia con nada, así como si fuera a un concierto, ¿cierto? Y más bien muchas veces los niños lo que llevan es juguete, es incluso los papás le dejan ahí con el celo viendo algún video para que no moleste, qué sé yo. Debemos nosotros reconstruir y restaurar la importancia y el valor, el significado de tener la Biblia física en las manos. Eso es muy importante para que tengan ese contacto con el documento, porque no es solamente un elemento práctico, sino que es simbólico. Eso genera en nuestro cerebro la información de que aquí tengo en mis manos, en este documento, la palabra de Dios y facilita la materialización. Los niños son muy concretos. Entonces, nosotros tenemos que entender que eso es esencial en el proceso pedagógico de mostrar a los niños dónde está escrito. Los niños no saben leer, no importa, es simbólico. Entonces, eso ayuda
a que los niños tengan ese contacto con las escrituras, que vayan acostumbrándose a tener su propia Biblia, su propio documento ahí en sus manos, ¿no es verdad? Eso es muy importante. Pero también, más que ese conocimiento de la gran historia de Dios en general, de las escrituras, es importante entregar también dentro de nuestros cursos, de nuestras clases, verdades espirituales. ¿Qué es lo que son verdades espirituales? Verdades espirituales son temas, es como tomar desde las escrituras ciertos temas que nosotros debemos enseñar y afirmar para los niños sobre quién es Jesús, quién es Dios, qué es el mundo, qué es la Biblia, qué son ellos. Podemos transformar esa expresión verdades espirituales también en doctrinas, ¿cierto? Pero en muchos contextos, la palabra doctrina está mal entendida. Entonces, verdades espirituales. ¿Qué son verdades espirituales? Es qué es lo que dice la Biblia sobre tal tema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia sobre la obediencia? Eso es una verdad espiritual, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre el cuidado del planeta? Eso es una verdad espiritual. Entonces, aquí son los temas donde nosotros desde las escrituras buscamos en las escrituras qué es lo que dice la Biblia sobre estos temas. Nuestras clases no solamente debemos trabajar los contenidos que buscan a formar los niños en cuanto a su conocimiento bíblico en general, pero también en estos temas que son temas teológicos que están ahí en las escrituras que nos explica la perspectiva bíblica sobre diversos asuntos. Pero también debemos incluir en las temáticas en las que enseñamos a los niños temas de vida cristiana. Temas de vida cristiana son temas más bien de naturaleza práctica, temas que nos ayudan a saber cómo Jesús quiere que nosotros vivamos. Aquí, hermanos, les quiero hacer una, un comentario, una reserva acá. Um, Debemos nosotros entender que los niños de nuestras iglesias, ellos mayormente están siendo evangelizados. Muchos de ellos no fueron todavía transformados y no necesariamente han creído en Jesús y son nuevas criaturas. Ellos están ahí, escuchando, absorbiendo y progresivamente van a llegar al Evangelio, pero debemos ser conscientes de que no podemos esperar que personas que todavía no hayan sido transformadas por Jesús actúen como si así lo fueran. Pero eso no significa que no pueden ser entrenados desde la más pequeña edad a cómo vivir dentro de la ética cristiana. Es importante que entendamos que la meta no es solamente que ellos vivan así, sino que para que ellos primero sean discípulos de Jesús y luego entiendan que deben vivir así. La vida cristiana es muy importante porque los niños son prácticos y debemos entregar a los niños contenidos sobre su vida práctica. Cómo deben ellos portarse en el colegio, qué deben hacer ellos con relación a los temas como la oración, cómo compartir con los amigos, cómo vivir en la iglesia. Por ejemplo, hagan una pregunta a todos los niños en la escuela bíblica en la próxima semana. Hagan esa pregunta. ¿Qué vinieron ustedes a hacer aquí hoy día? Van a decir jugar, van a decir aprender, van a decir, ¿cierto? Qué sé yo, un montón de cosas. La respuesta que deben buscar ustedes es, hemos venido o he venido a adorar a Dios. Muchos adultos ni siquiera son conscientes de que a eso vamos cuando vamos a la iglesia. Muchos dicen, he venido a recibir una palabra, he venido a ser bendecido, o he venido a servir, he venido a aprender. Cuando vamos a la iglesia, vamos primeramente a adorar a Dios. Dios es primero. Como consecuencia de esa adoración, Dios también nos edifica. Y debemos enseñar eso a los niños. El contexto de la enseñanza de la vida cristiana comienza también enseñando a los niños qué es lo que vamos a hacer ahí en la iglesia. Porque a partir de ahí podemos enseñar qué es lo que van a hacer ellos en todos los demás lugares. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres tópicos.
conocimiento bíblico, verdades espirituales y vida cristiana. Cualquier que sea la clase de escuela bíblica que ustedes vayan a enseñar a los niños, probablemente tocará en uno de esos tres, ¿cierto? Por ejemplo, hoy día vamos a hablar sobre eh, cómo la Biblia llegó a nosotros, y ahí podemos entonces hablar un poco sobre el conocimiento bíblico general, ¿no es cierto? Podemos hablar ahí un poco sobre la gran historia de Dios, podemos hablar un poco sobre el panorama bíblico, o quizás hoy día vamos a hablar sobre el perdón, o sobre eh, 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 quién es Jesús o quién es el Espíritu Santo, ¿cierto? Verdades espirituales. O entonces vamos a hablar hoy día sobre cómo obedecer a los padres o cómo ser un buen alumno en el colegio. Qué sé yo, aquí son temas de la vida cristiana que debemos compartir y podemos incluir ahí. ¿Ok? Ahora, un punto interesante cuando vayamos a preparar nuestra clase es tener sabiduría al momento de elegir el tema de la lección. Eso es muy importante, porque cuando pensamos en el tema de la clase la próxima semana, debemos ser muy conscientes de que no puedo hablar generalidades, tengo que ser específico. Pensar el tema de la lección nos ayudará a ser específicos, a centrar en una sola mensaje o en un solo mensaje o en una sola información para entregar a los niños. ¿Ok? Entonces, es muy importante aprender a elegir los temas o el tema de la lección. Uh, Antes de comenzar a planificar, es obviamente importante orar y leer las escrituras con dedicación, pedir que el Señor nos guíe hacia la verdad espiritual o al área de la vida cristiana que Él está enseñando ahí, ¿cierto? Eso es muy importante. Ahora, vamos a leer un texto y vamos a hacer aquí un ejercicio en ese texto sobre cuál es el tema que se revela desde ese texto. ¿Cuál es el tema bíblico que podemos utilizar para nuestra clase, que podemos tomar a partir de ese texto? Ya les adelanto que un mismo texto bíblico puede entregar a nosotros distintos temas, porque un texto tiene distintas informaciones y podemos concentrarnos en ciertos aspectos, pero lo más importante es preguntarse, ¿cuál es el mensaje central? La enseñanza más importante, la enseñanza que fue, sin esta enseñanza, el texto como que no tiene uh, mayor riqueza o mayor función. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje principal? Y a partir de ahí ir buscando cuál es el tema. Pensemos aquí en ese tema, en ese texto de Marcos 10, 46 al 52. Dice, llegaron a Jericó y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que Jesús era de Nazaret, el ciego comenzó a gritar, hijo, que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto, se acercó a Jesús y que le preguntó, ¿qué quieres que le haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Pensemos en ese texto. Ahora no tenemos el tiempo, la estructura para dividirnos en grupos, pero pensemos en ese texto. ¿Cuál es el tema que ustedes, utilizando ese texto para la clase la próxima semana, ¿cierto? ¿Cuál es el tema que creen ustedes que es el tema central de esa historia? Pongan ahí en el chat. María dice que es fe, ¿cierto? Karen también, Paloma, Natalí, compasión, persistencia. ¿De qué trata esa historia? ¿Eh?
misericordia, milagro, sanidad, ¿cierto? La fe, la necesidad de Bartimeo, sí, misericordia. Muchos han puesto la idea de fe, ¿cierto? Que es evidente. Bartimeo creyó en Jesús y creyó que Jesús era capaz de sanarlo. Entonces, si vamos a tomar ese texto, vamos a decir que a partir de ese texto, el tema de nuestra clase este próximo domingo va a ser sobre fe. Ah, Fe es un tema muy amplio, porque fe es importante aterrizar. Aquí no es fe en la fe, no es fe en uno mismo, ¿cierto? Es fe en quién. ¿Eh? Ah, qué es lo que esta fe me hace pedir a Dios. ¿Ah? Entonces, aquí ven ustedes cómo podemos pensar en eso. Hay otros temas aquí que surgen acá. ah, Sobre la persistencia. ¿Ah? Es importante, está asociado a la idea de fe, pero también podemos imaginar ahí la idea de persistencia. Sobre la identidad de Jesús, ¿cierto? Es un tema importante porque Jesús es llamado de hijo de David. ¿Será que los niños saben qué es lo que significa llamar a Jesús de hijo de David? Quizás un niño más atento va a decir, pero su papá no era José y María. ¿Por qué le dicen hijo de David? ¿Ah? Quizás podrían ustedes preguntar eso a los niños. Si Jesús nació de María de forma sobrenatural, sus padres eh, de creación fueron José y María, ¿por qué le dice hijo de David? Y ahí utilizar eso también para hablar sobre este tema con los niños. Pero bueno, es importante elegir una sola verdad espiritual o una área de la vida cristiana que ustedes quieran que los niños aprendan. ¿Ya? Hay muchos aristas que pueden trabajar ahí, muchas ideas, pero concéntrense en una nomás. Y con esta, ustedes pueden construir su historia. Ahora, ¿cómo cuento la historia? ¿De qué manera yo voy a contar esa historia a los niños? Para contar esa historia a los niños, yo tengo que aprender a planificar la estructura de la historia. Tengo que entender que todas las veces en que voy a contar una historia, si sigo cierto paradigma, estaré eh, involucrando a los niños en ese proceso de explicar la historia. A veces los niños no entienden la historia porque la estamos contando mal. ¿Han visto ustedes situaciones donde de repente eh, llega su hijo a la casa y le quiere explicar lo que pasó en el colegio? Mira, mamá, ¿sabe qué? Es que mi amigo, es que me dijo, y que fue, y que la profe, y que después el otro amigo, y que... Y usted dice, calma, calma, calma. ¿Qué pasó? Cuéntame bien. No, es que mi amigo me dijo, y que la profe, y que el otro hijo, y que este, y que aquello. Y ustedes quedan así como que, pero yo no entiendo nada. Hermanos, seamos honestos. Muchas veces los niños no entienden lo que nosotros contamos porque nosotros estamos contando mal. No es que la Biblia sea complicada solamente, no es que los niños sean muy chicos para entender, es que a veces nosotros no estamos respetando principios básicos de cómo contar las historias. Eso sirve para niños, pero sirve también para adultos, ¿ya? Así que principios fundamentales. Lo primero es por dónde comenzar, la introducción. Aquí es donde ustedes van a captar la atención de los niños. Yo quiero contar sobre la fe de Bartimeo. El punto principal, ojo con eso, es fe. Yo quiero que los niños aprendan sobre fe, sobre confianza. Pero aquí está una forma de hacer una introducción de forma equivocada. Hablamos sobre eh, eh, mira cómo Jesús andaba y mucha gente andaba alrededor. Jesús era muy famoso. ¿Han visto ustedes gente famosa? Y de ahí los niños ya están pensando en gente famosa, ¿no?
que pasa por ahí y que se junta una multidumbre y qué sé yo. Ellos están pensando en eso. ¿Qué tiene que ver eso con fe? Yo puedo hacer una conexión de aquí y de allá, pero no tiene mucha importancia o mucha conexión con fe. Pero, por ejemplo, yo puedo utilizar la idea de la ceguera de Bartimeo con la confianza que él debiese tener. Una persona que no ve, muchas veces tiene que confiar que las cosas son como son, sin poder ver. Y fe es eso. De repente usted puede utilizar aquí para esa introducción un juego en el que pone sobre los ojos de los niños una venda para que ellos puedan caminar sin ver, solamente escuchando la voz de un compañero. Y así, ellos confiando en lo que escuchan, van a hacer eso es fe. Fe en lo que ellos escuchan. Mira cómo eso puede calzar con el tema principal. Aquí estoy enganchando a los niños para el tema. Mi tema es fe. Y aquí estoy enganchando a los niños para el tema que quiero. Entonces, ya quedó el concepto desde la introducción ahí. Ahí tengo que hacer el puente con la historia. Voy a contar la historia de cómo Jesús pasaba y un hombre ciego que sabía que Jesús era el Mesías, que creía en Jesús y que gritó para que Jesús le pudiera sanar. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Qué harían ustedes si estaban ahí, si estuviesen ahí, sentados en el camino y la oportunidad de ser sanado estaba a sus manos? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería la actitud de ustedes? ¿Harían como este hombre de gritar? La gente le decía, cállense. ¿No le daba vergüenza? ¿Tendrían ustedes vergüenza también de gritar? ¿Qué harían ustedes? Y más, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús? Un hombre ciego, mendigo, sucio, ahí gritando. Pero no era el único. ¿Cuánta gente podría también estar gritando? Quizá no era el único. ¿Qué haría Jesús? ¿Será que Jesús iba a escuchar a este hombre? Y ahí es donde viene el final. En el final Jesús va y se detiene, manda a llamar al hombre, viene el caballero y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué respondería el hombre? Quiero $1.000.000. ¿Ah? Quiero ser rico, quiero ser millonario, quiero ser famoso. Él podía pedir cualquier cosa, ¿sí o no? ¿Qué pide el hombre? Él podría pedir, quiero ver y quiero ser rico, feliz, ¿ah? ¿Qué sé yo? Que mi equipo gane el campeonato. ¿Qué podría pedir ese hombre? Cuando él pide ver, es porque él creía que Jesús era capaz de hacerle ver. ¿Jesús fue capaz de hacer ver a este hombre? ¿Qué pasó? Y ahí es donde ustedes muestran que Jesús, que realmente era poderoso para hacer con que un hombre ciego recupere la vista. Ningún médico del mundo puede hacer esto, solo Jesús. Así que ahí aplicamos. ¿Creen ustedes que Jesús es poderoso? ¿Creen ustedes en Jesús? ¿Tienen ustedes la misma fe que este hombre? Debemos creer en Jesús como Bartimeo creyó en Jesús. Creyó que Jesús era el verdadero Salvador y que era capaz de sanar incluso a un ciego como fue Bartimeo. Aquí tenemos entonces esa historia con la conclusión y la aplicación. Entonces, para contar la historia, yo tengo que primeramente escoger cuál es el texto bíblico, ¿cierto? Escoge el texto bíblico, sea una historia o puede ser también un salmo, o puede ser cuál sea el texto bíblico, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? ¿De qué me habla ese texto? Y luego deciden ahí cómo voy a comenzar, cómo puedo hacer una introducción que tenga que ver con el tema, desarrollar de tal manera a engancharle a los niños con el tema y concluir y aplicar amarrando todo eso con el tema, para que principio, desarrollo y final hablen del mismo tema y apunte para el mismo lado, ¿cierto? Es importante
aprender a contar historias, pero también es importante aprender a contar más de una, porque la Biblia es un texto muy extenso y que nos permite obviamente hablar de todas las historias que Dios ha revelado para nosotros. Así que es muy interesante que nosotros seamos intencionales al contar las historias de manera a conectar una historia con otra. ¿Por qué? Domingo pasado usted habló sobre David y Goliat. Este domingo va a hablar sobre el ciego Bartimeo. La próxima semana usted va a hablar sobre Adán y Eva. Y la otra semana va a hablar sobre Daniel en el foso de los leones. Muchas iglesias cuentan sus historias bíblicas así. Y hermanos, eso no tiene el menor sentido, a menos que esté respetando una idea temática, lo que para los niños es muchas veces poco claro. Es importante planificar las historias en secuencia, planificar una serie de lecciones bíblicas, porque así nosotros podemos mostrar a los niños cuál es la lógica que se va conectando de una con otra. Ah, no, pero los niños se van a olvidar. No necesariamente. Si yo les recuerdo, ellos se recordarán. Los niños son inteligentes, hermanos. Confíen en la sabiduría de los niños, ¿cierto? Si nosotros enseñamos, si nosotros repetimos, si nosotros somos intencionales, ellos absorberán. Y ojo, la mente del niño, ella está mucho más apta a retener que la de un adulto. Es más fácil que usted se olvide que un niño. Entonces, si somos intencionales en contar las historias en serie, lo que estamos haciendo es ayudar a los niños a que entiendan cómo todas esas historias están conectadas. Y más, es muy importante que no podemos, que no tomemos las historias bíblicas como historias aisladas, sueltas, porque no son historias así como que la caperucita roja, la historia uh, de la bruja, la historia de los siete enanos, la historia de... No, tenemos que entender que son historias reales, que son historias dentro de, de nuestra línea histórica, ¿cierto? Son historias en las que todas ellas culminan en Jesús y llegan hacia nosotros. Entonces, yo tengo que entender que eso es, contar esa historia en secuencia es muy importante, porque eso no se entiende, ¿cierto? No se entiende. Así que debemos nosotros aprender a planificar una serie de historias. Eso es muy necesario y más, ustedes se van a dar cuenta que cuando planificamos una serie de historias bíblicas, eh, tendremos una ventaja al momento de eh, preparar. ¿Por qué? Porque el contexto de todas las historias ya va a estar eh, fresco en la cabeza. Tienes que estudiar el mismo libro de la Biblia toda la semana, progresivamente. Te ayuda a ti, ayuda a los niños. Y puedes hacer siempre un repaso. Puedes utilizar las historias pasadas para repasar, para armar ideas, para ir hilando pensamientos. Entonces, es muy útil pensar en series de lecciones. Ahora, háganse la siguiente pregunta. ¿Tendrá sentido para los niños el orden en que yo enseñaré esas lecciones? El orden es muy importante. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, si ustedes toman ahí la Biblia para niños, ustedes ahí conocen esa aplicación de la Biblia para niños, tiene 40 historias y ellas no están sueltas así, ellas están conectadas unas con las otras. ¿Por qué? Porque es una misma historia que se va desarrollando donde la historia 2 depende de la uno, la 3 de la uno y 2. Tenemos la historia de David. Muchos de ustedes les encanta la historia de David, ¿cierto? Para entender quién es David, yo tengo que leer lo que pasó antes. Si no, no tiene sentido. Si no, será solamente un personaje más aleatorio. Podría ser Miguel, podría ser Juan Pedro, ¿cierto? ¿Por qué David es importante? ¿Y por qué tengo que contar la historia de David para los niños?
¿De dónde viene su importancia? De todo el contexto histórico que se desarrolló antes. Entonces, el sentido importa, ¿cierto? Puede ser que yo quiera hacer una serie de mensajes o de estudios bíblicos con los niños sobre eh, algo que tenga que ver con comportamiento, sobre obediencia, sobre perdón. Entonces, el orden temático también es importante, ¿cierto? Ahora, ¿qué espero que los niños aprendan al final de la serie? No solamente de cada lección, pero al final de la serie. Planifiquen la serie como un todo y pongan ahí en la serie una expectativa de un impacto colectivo. O sea, después de una, dos, tres, cuatro, cinco, 6 semanas, ¿qué espero que pase? Que aprendan, ¿cierto? Eso es muy importante. Así que pongan ahí ese tema como relevante y pueden medir un antes y un después. Y por fin, ¿hay alguna lección especial para vacaciones que deba incluir? ¿Por qué para vacaciones? Ustedes van a hacer una serie de 3 meses, pero dentro de esos 3 meses está un feriado. En ese feriado va a estar ahí un 50% de los niños. O sea, 50% de los niños van a perder la mitad o el mensaje de ese día. Entonces, pueden realizar una lección especial en ese día, aprovechando que van a venir menos niños, para que los demás no se pierdan la serie. O puede ser que sea dentro de esos 3 meses el Día de la Madre, el Día de la Biblia, el Día del Papá, el Día, qué sé yo, de la Patria. Y es importante tener ahí alguna lección especial, considerando el periodo en que ustedes van a aplicar, ¿cierto? Entonces sería interesante. O puede ser incluso fechas como Semana Santa, Navidad, o sea, mucho más importante, ¿cierto? Toman esas preguntas como paradigma para ustedes. Ahora, ¿en qué áreas ustedes son más fuertes? Recordando el inicio del mensaje aquí que empezamos, ¿no? Sobre conocimiento bíblico, sobre verdades espirituales, o sobre eh, eh, vida práctica, ¿ya? ¿Cuál de esas áreas ustedes se manejan más? ¿Ustedes son buenos en conocimiento bíblico general? De saber ahí dónde están, cómo están organizados los libros de la Biblia, quiénes son los personajes, cuál es la gran historia, o de repente son buenos para los temas, ¿cierto? Pueden explicar bien quién es Jesús, qué es la salvación, qué significa, qué es el Espíritu Santo, qué significa la Santa Cena, por ejemplo. Entonces, o temas más prácticos. ¿Qué áreas ustedes son más fuertes? Pongan ahí en el chat con cuál se identifica. Conocimiento bíblico, verdades espirituales o vida práctica, ¿no? Hay profesores que tienen una facilidad más en un tema que en otro, ¿ok? Pero todos esos temas deben ser una u otra forma entregado a los niños, porque es muy importante que los niños sean capacitados en todos. Yo vi que varios ahí van a poner vida práctica, quizás, pero es muy importante que todos esos temas sean trabajados con los niños, ¿cierto? ¿En qué áreas ustedes necesitan enfocarse más? Hay muchos maestros de escuela bíblica que, por ejemplo, nunca han leído la Biblia entera. Entonces, ahí tienen un déficit de conocimiento bíblico. Quizás necesitarían, ¿no es cierto?, capacitarse más. Hay algunos que tienen alguna debilidad en cuanto a verdades espirituales. Si usted le pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? O ¿quién es Jesús? ¿O cuál es el plan de salvación? Algunos van a tener alguna dificultad. Entonces, es importante destacar ahí cuáles son las áreas que yo necesito trabajar mejor. ¿Ok? También pregúntense a ustedes mismos, eh, ¿cómo voy a incluir estos temas en en las historias bíblicas? ¿Cómo van a trabajar esos 3 temas en el contenido que ustedes van a entregar? Por ejemplo, pregúntense a ustedes mismos, ¿cuál es la clase la próxima semana? Hoy día es martes, todavía quizás algunos de ustedes ni siquiera han abierto ahí el libro, ¿no? Para ver qué me toca la próxima semana. Pero, ¿de qué se trata? ¿Cuál va a ser el tema? Y dentro de ese tema está hablando sobre una verdad espiritual, conocimiento bíblico, o
vida cristiana, vida práctica. ¿Cómo ustedes van a trabajar esto? Es muy importante que ustedes puedan entender que ya, próxima semana nos toca hablar sobre eh, 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 los tres muchachos que fueron echados al horno caliente, ¿cierto? Ah, ¿de qué se trata? Eso voy a hablar sobre ah, eh, eh, fe, o voy a hablar sobre valor, o voy a hablar sobre adoración. ¿Qué es adorar a Dios? ¿Qué es adorar a un ídolo? ¿Por qué no puedo adorar a un ídolo y debo adorar a Dios? ¿Qué significa eso? Eso es una verdad espiritual, ¿cierto? O simplemente voy a hablar sobre el panorama de Daniel. Mira, aquí tenemos el libro de Daniel, tenemos a los tres amigos, ¿no es cierto? Que confiaron en el Señor y no adoraron a los ídolos, o de repente puedo hablar de un tema práctico sobre obediencia. Ahí van a tener que tener ese análisis ustedes y ver qué área van a trabajar ustedes, ¿ok? Ahora, ¿cómo ustedes podrán utilizar lo que aprendieron sobre principio, desarrollo y final en la manera de enseñar la próxima clase? ¿Están ustedes sacando provecho de la introducción? Una buena introducción nos puede enganchar con la historia. Pero ¿están desarrollando bien el tema? ¿O la historia queda así como que medio enredada? Entonces, el desarrollo es muy importante, como que para hacer con que los niños lleguen a un clímax y se pregunten, "Ah, ¿qué pasó?". Y ahí ustedes cierran con un final que aplica también a la vida de ellos, ¿no? Es muy importante que hagan eso. Y por fin, ah, ¿cómo ustedes están planificando sus lecciones? ¿Lo hacen tomando con más de una semana de anticipación? ¿O es a cada sábado de la noche estar ahí viendo qué me toca esa semana? ¿Ah? ¿Cómo está haciendo? ¿Y cómo pueden ustedes efectivamente armar una serie de lecciones para las próximas semanas? Estamos en 12 de noviembre. Faltan ahí un mes y medio para que se termine el año. Dentro de este mes y medio tenemos Navidad. ¿Cuál es el plan de aquí para Navidad? ¿Cuál es el plan? Tener este plan ayuda muchísimo a eh, anticipar temáticas, materiales, recursos. Es muy importante aprender a planificar las historias con anticipación, ¿cierto? Eh, Sobre todo trabajando, yo recomiendo a cada trimestre, ¿no es cierto? Porque sería bien interesante.